Buenos días a todos nuevamente. Es gozarnos por estar aquí nuevamente. Para nosotros es motivo de mucha bendición poder disfrutar de esta relación que podemos tener, como decía mi esposa ahora, gracias a la bendición que fue Orville, no solamente para nosotros, creo que para todos. Ahora que miraba a Irma allí tocando en el piano, me trasladaba a la figura de Orville y siempre sentí una nostalgia porque ahora un año aún todavía está. ¿Me parece? Sí. ¿El año cuál? El año anterior. Sí, hace un año, ¿cierto? Aún todavía falta está. menos de un mes para el aniversario primero. Ok. Entonces, pues esto trae como un poco, pues digo yo que como nostalgia, pero es una nostalgia con paz y con regocijo, porque sabemos que es lo que Dios establece, que es la voluntad de Dios. Entonces ese es el motivo de gozo. Pero como les digo, estoy agradecido con Dios porque me siento también en familia. Eduardo estaba en Pereira y decía, me siento en casa. Y es la misma naturaleza de la iglesia. Entonces, sentirnos así, eso no es asunto de que yo voy a cualquier otro lugar y me siento igual, no. Pienso que como familia que somos, esto es un legado que nos dejó Orville de familia. Entonces, pues, le doy gracias a Dios por ese amor que hay en el corazón de ustedes para nosotros, y en Pereira también hay para ustedes, para que cuando vayan lo disfruten también. Gracias. Entonces, tengo entendido que llevan una secuencia, ¿no?, con Romanos, la iniciaron el domingo anterior, y pues yo quiero nuevamente pues darle como continuidad. Recomendaba el pastor Eduardo esta semana que ustedes, o que cada uno leyera el capítulo 3. Esto como para facilitar un poco el entendimiento. Ahora que estábamos cantando la primera canción, abre mis ojos, oh Dios, mis ojos del entendimiento. Es lo que necesitamos en esta mañana. Necesitamos, que es urgente, es una necesidad para todo ser humano, mucho más para los que decimos ser iglesia, los que hemos sido convocados por el Espíritu a ser parte del pueblo de Dios. Que nosotros tengamos ese entendimiento abierto para que entendamos y conozcamos quién es nuestro Dios. Ese es el propósito de la palabra también. Entonces, pero quiero ir primero a los dos últimos versículos del 3, como para enlazar la idea, ¿no? Dice allí, desde el 28, dice, lo exterior no hace a nadie judío, ni consiste la circuncisión en una señal en el cuerpo. El verdadero judío lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el espíritu, no el mandamiento escrito. Al que es judío así, lo alaba Dios y no la gente. La pregunta sería, ¿cuántos judíos hay aquí? Porque si estamos circuncidados de corazón, somos judíos. Así es. ¿Ah? Porque el propósito de Dios aquí con la palabra, y es lo que nos está revelando Pablo, es mostrar la realidad del plan de Dios a través de todas las generaciones. Él está mostrando aquí, por el capítulo que viene, es que nosotros tenemos que entender que desde el principio de la creación, Dios nos creó a su imagen y semejanza, nos dio razonamiento, y Él empezó a manifestarse al hombre, a hablarle al hombre,
porque Él quería, nos dio el razonamiento, porque Él quería que nosotros tuviéramos una relación con Él. Y ese ha sido el plan de Dios toda la vida, ha sido precisamente la lidia que Dios ha tenido con el ser humano, porque Satanás rompió esa relación. Entonces, Dios siempre ha venido hablando a través de las generaciones, habló por los profetas, por su palabra, y ahora Él vino, envió a su Hijo para que entonces por Él nosotros podamos tener esa restauración de la imagen. Dios quiere que nosotros tengamos esa imagen restaurada, la que se perdió allá en el Edén, por su palabra. Lo que estamos diciendo entonces aquí es que la palabra de Dios contiene dos cosas: la voluntad de Dios y el estado del hombre. Él se revela o revela su estado por su palabra. Y Él quiere que a través de esta palabra nosotros tengamos esa buena relación, conociendo su voluntad y reconociendo nuestro estado. ¿En qué condiciones estamos? A la luz de la palabra. Entonces, para iniciar el 3, dice allí, entonces, ¿qué se gana con ser judío o qué valor tiene la circuncisión? Pues está hablándole directamente a los judíos. Mucho desde cualquier punto de vista. En primer lugar, a los judíos se les confiaron las palabras mismas de Dios. Y no solamente las palabras mismas de Dios, fueron todas sus promesas, fue el pacto también, y a través del pueblo que Dios llamó, canalizó la salvación de gracia para nosotros, a Jesucristo. Entonces, mire la responsabilidad tan grande que le dio a su pueblo. Y esto no solamente a su pueblo, al pueblo judío, de ser los responsables, de ser los portadores de la palabra. Él también nos hace responsables a nosotros de ser portadores de esta palabra. Porque por eso la podemos empuñar, y la invitación que se hacía: lean el capítulo, y no solamente eso, lean el libro. Porque si es bueno usted leer a aquel que no hace más de lo que le dicen. Entonces nosotros estamos en esa obligación de ir mucho más allá, profundizar en esta palabra. O sea que somos muy responsables, somos portadores, y entre más se nos da, más responsables somos. Entre más la estudiemos, más responsables somos. Pero no importa que seamos responsables, tenemos un día que dar cuentas a Él por lo aprendido. Un día aprendemos a amar esta ley. Dice allí, vuelvo y repito, en el 2 dice mucho desde cualquier punto de vista. En primer lugar, a los judíos se les confiaron las palabras mismas de Dios. El 3 dice, pero entonces si algunos no creyeron, ¿acaso su incredulidad anula la fidelidad de Dios? De ninguna manera, Dios es siempre veraz, aunque el hombre sea mentiroso, así está escrito. Es que en todos los tiempos, desde que Satanás se atravesó en la relación de Dios con el hombre, siempre ha existido la duda. Lo primero que Satanás sembró en el corazón del hombre fue la duda. ¿Sí? Y esto es lo que ha trascendido en las generaciones, y es la necesidad que en este tiempo tenemos, porque la falta de fe, la incredulidad del ser humano ha sido tan grande que precisamente hoy en día cuesta la predicación del Evangelio por las dudas, por los malos testimonios que muchos han sembrado en otros. Y ese es el trabajo que como iglesia tenemos de responsabilidad, de dar testimonio de que esta palabra es verdad, y que esas dudas que el mundo tiene son puestas por el diablo. Así que entonces sí hay responsabilidad en nosotros. Entonces dice allí,
¿Acaso su incredulidad anula la fidelidad de Dios? De ninguna manera, Dios es siempre veraz, aunque el hombre sea mentiroso. Así está escrito. Dios es fiel, aunque nosotros seamos infieles. Y puede ser que hayan dudas e inseguridades. Vemos el testimonio que la hermana al principio nos estaba contando. Podemos ver todo lo que sucedió, porque las inseguridades las tenemos todos. Estamos caminando en el Señor y estamos aprendiendo a conocer al Señor. Pero estas pruebas, a veces, estos conflictos que sufrimos así de crisis, una ida a Colombia y volver, viendo la mano de Dios, cómo nos prosperó, nos guardó, nos llevó, nos trajo, nos dio todo. Ese es el amor de Dios, así que entonces las dudas van desapareciendo. Él es nuestro pastor. Entonces, dice allí, por eso eres justo en tu sentencia y triunfarás cuando te juzguen. Por más que la gente quiera juzgar a Dios creyendo que Dios es injusto, por la manera en que Él es drástico, Él quiere corregir al hombre. Él nos quiere corregir para enseñarnos, para bien. A nosotros regularmente muchos emigran de las iglesias porque les parece dura la palabra, porque les parece que Dios no es el Dios que ellos buscan, porque esperan mucho, porque creen que Dios les debe todo, quieren mucho servicio de Dios, pero ellos no quieren servir. De ahí que muchos juzgan la voluntad de Dios, consideran que esto es para mal, que el Evangelio lo necesitan solo los remalos, los que matan, los que roban, los que asesinan, siempre hacen bestialidades en la calle, que esos son los que necesitan arrepentimiento. Pero Dios quiere, o aquí por la boca de Pablo, quiere levantarle la cobija a toda la maldad humana, que es lo que estamos mirando aquí. Dice allí en el 5, dice, pero si nuestra injusticia pone de relieve la justicia de Dios, ¿qué diremos? Que Dios es justo al descargar. Dios es injusto. Vuelve y leo. Pero si nuestra injusticia pone de relieve la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Que Dios es justo al descargar sobre nosotros su ira? Hablo en términos humanos. De ninguna manera. Si así fuera, ¿cómo podría Dios juzgar al mundo? Porque Él es justo, porque Él es fiel, porque su palabra permanece para siempre. Porque el día que nos levante la cobija, nos damos cuenta que nosotros somos los equivocados. Entonces, es lo que precisamente a mí me pasó cuando llegué a los caminos del Señor. Yo consideraba que todo lo que yo hacía era bueno y que Dios era justo por la forma en que nosotros vivimos tiempos difíciles dentro del matrimonio. Y yo pensaba que yo era un buen papá, un buen esposo, que yo era una gran persona, yo no robo, yo no mato, y es la disculpa de la humanidad. Pero el día que yo llegué a una iglesia, por primera vez, ese día el predicador expuso su palabra, pero ahí es donde uno va entendiendo que la exposición de la palabra es luz que alumbra nuestro corazón. Ese día yo sentí que quedé desnudo ante esas verdades que estaban exponiendo allí. De tal manera que cuando el pastor invitó a pasar allí al frente, yo no tuve otra alternativa, aunque me hice rogar, como 3 veces invitó. Pero yo no tuve otra alternativa sino la de ir allá al frente y arrodillarme y llorar con mucho dolor, reconociendo que Dios es justo. Esta es la justicia de Dios, reconociendo que Dios es justo. Yo en realidad, antes decía, yo estoy, o pensaba,
yo tengo el Cristo de espalda, era lo que yo siempre pensaba, porque en todo me iba mal. Pero al llegar a la vida cristiana, o ese día yo entendí, Dios no está contra mí, o yo no tengo el Cristo de espaldas, soy yo el que estoy de espaldas al Cristo. Él es el que está por mí. Entonces, Él hace lo que sea con tal de hacernos reaccionar y salvarnos. Entonces, sigue diciendo allí, en el 7, ¿no? Dice, alguien podría objetar, si mi mentira destaca la verdad de Dios y así aumenta su gloria, ¿por qué todavía se me juzga como pecador? ¿Por qué no decir, hagamos lo malo para que venga lo bueno? Así nos calumnian algunos, asegurando que eso es lo que enseñamos, pero bien merecida se tiene la condenación. Es decir, que violar la voluntad de Dios merece ¿qué? La condenación, bien merecida. Pero eso es lo que Dios ha querido revelarle al hombre a través de todas las circunstancias. Él nos ha peleado, Él ha querido hacerle entender al hombre a través de su palabra cuán equivocados estamos y que por más justos que consideremos estar delante de Dios estamos equivocados. Cuando vamos a la luz de la palabra nos damos cuenta en realidad que quedamos desnudos y que Él tiene la razón. Eso es lo que Él ha buscado a través de todos los tiempos con su palabra. Y el hombre huye de la palabra. El hombre no quiere estudiarla. Y aún en las iglesias hoy en día cuesta trabajo porque la gente o el cristianismo aprenda a ir a la palabra. Cuesta trabajo. Nadie quiere estudiar la palabra. No hay tiempo para la palabra. Hay pereza. Siempre Satanás está arrullando al cristianismo para que no estudie la palabra. Y sigue Satanás entonces velando el corazón del cristianismo. Por eso dice, por allá en otra parte, dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de muchos para que no entiendan y lo sigue cegando aún dentro de la iglesia. Porque el esfuerzo, claro, estamos para eso, el Señor nos puso, el de proyectar, explicar la palabra. Pero ese es el propósito del enemigo. Nosotros tenemos que, como pastores, procurar explicarla, enseñarla, pero por eso lo que se recomendaba, lean ustedes también, estudien ustedes también, que la iglesia en el tiempo de compartir unos con otros puedan estar conversando mucho de la palabra. Por eso el Señor dice que ojalá todos tengan un mismo sentir, un mismo parecer. ¿Cómo? A través de la palabra. Porque se habla todos el mismo lenguaje, porque estudiamos la palabra. Porque la coinonía o el compañerismo, las conversaciones que tengamos, siempre sea con relación a la palabra. Claro, hay muchas cosas en lo secular que nosotros podemos compartir, pero que la palabra de Dios permanezca en nuestro corazón en abundancia. Entonces, hay algo interesante que sigue aquí, que dice, ya en el 9, dice, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los que no son judíos están bajo el pecado. En otra versión dice, judíos o no judíos están bajo el poder del pecado. ¿Cuál es el poder del pecado? La misma ley. El pecado no tendría poder si no existiera la ley. Por eso muchas veces cuando se le dice, un padre de familia le dice a un hijo que haga, pues le da una orden y no la obedece, no le va muy bien. Yo recuerdo que
nuestro hijo, pues mi esposa siempre le hacía muchas recomendaciones a él cuando salía de la casa. Y entonces recuerdo una vez que mi esposa le dijo a nuestro hijo, que salía como ya anocheciendo, le digo, hijo, llévese la chaqueta porque pronto llueve, hace frío y usted en qué condiciones va a volver. Entonces él como que se quiso encoger de hombros, salió y al momentico regresó diciendo, me vine por la chaqueta porque mi mamá cuando dice una cosa, se cumple. Palabra profética de las madres. Ellas saben. Y nosotros como hijos, en la desobediencia, hacemos que las cosas sucedan porque Dios es veraz, porque la palabra de Dios se tiene que cumplir. Entonces este muchacho siempre decía, no, yo tengo que hacer lo que mamá me dice, las recomendaciones de ella, porque yo sé que esos son trazadas. Entonces, de igual manera, estamos hablando aquí del poder del pecado, del poder de la ley. Nosotros cuando nos metemos en el pecado, estamos bajo el poder del pecado. ¿Por qué? Por una ley, por una orden. Ya la mamá le dijo, es mejor que obedezca. Si se lo advirtió, es mejor que lo haga. Porque eso es precisamente el poder que hay del pecado. El pecado no sería pecado si no existiera la ley. Y, por ejemplo, en el principio, muchos dicen, bueno, ¿y por qué Dios no juzgó el pecado de Lot y de las hijas de Lot? Porque Dios no juzgó muchos asesinatos, muchas tragedias que hubo en el Antiguo antes de la ley, porque la ley vino en el Sinaí, después de que salieron de Egipto. Hasta el Sinaí, que apareció la ley, entonces ahí fue donde cogió poder el pecado y el pecado hizo esclavo al hombre. Porque el pecado está con un poder. Mientras que exista la ley, mientras que exista el mandamiento, es pecado. Antes no. Es la parte interesante que nosotros tenemos que entender aún en la vida cristiana. Que toda cosa que nosotros hagamos, y de conciencia sabemos que ya lo hemos visto que es pecado, no lo hagamos. ¿Por qué razón? Porque lo estamos haciendo con mucho entendimiento, es lo que nos dice por allá en Hebreos, que muchos le fallan a Dios con la conciencia, entendiendo que es pecado. Y no, es decir, deliberadamente lo hacen. Y no les importa, siguen adelante. Nosotros tenemos que tomar conciencia todos los días de una santificación por la palabra. Esto que sea para el temor nuestro, que sea para que nosotros entendamos que esta palabra Dios la ha dado con el fin de que nosotros reconozcamos que necesitamos un arrepentimiento. ¿Ustedes se acuerdan? Y si vamos a la lectura siempre, el Señor Jesucristo inició predicando el Evangelio con esto bien claro, diciendo, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Lo primero que Él pronunció fue el arrepentimiento. El reino de Dios se ha acercado, por lo tanto, arrepiéntanse. Muchos han llegado a la vida cristiana, muchos se acercan al Evangelio, pero no se han arrepentido. Al revés, tenemos que llegar al arrepentimiento, tenemos que por la palabra entender que necesitamos un arrepentimiento. En Proverbios dice que si confesamos el pecado y nos arrepentimos, ¿alcanzamos qué? Misericordia.
Es decir, hay que reconocer el pecado y arrepentirnos, proponernos cambiar. Es la tarea, esa es la tarea del cristianismo. Para eso es la palabra. Y Dios, a través de Pablo, aquí levanta la cobija para que todos, tanto judíos como griegos, todos nosotros, toda la humanidad, sepa que a través del arrepentimiento se encuentra la gracia. La gracia está ahí, pero tenemos que arrepentirnos. Dice acá, entonces, así está escrito: no hay un solo justo, ni siquiera uno, no hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios, todos se han descarriado, juntos se han corrompido, no hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Su garganta es un sepulcro abierto, de su lengua salen engaños, veneno de víbora hay en sus labios, llena está su boca de maldiciones y de amargura. Aquí Pablo echa mano de diferentes salmistas, toma algunos textos y parte de Isaías para revelar que precisamente el hombre es responsable por la palabra. Que esta palabra está haciendo que el hombre procure comprender que Dios es Dios y que si nosotros somos cristianos, somos creyentes, debemos de dejar que Dios sea Dios en nuestro diario vivir. ¿Por qué? Porque Él es el que lo estableció, Él lo dijo, Él ha querido siempre revelar la fidelidad de su palabra. ¿Cuándo vamos a aprender a amar su palabra? Que no la miremos como una ley. Es que la gente siempre ha dicho, no, pero es que eso es ley, cuando se habla del Antiguo Testamento. Que un día aprendamos a amar la palabra porque aprendemos a conocerlo a Él. Y de esa manera la ley la obedecemos por amor. En estos días alguien allá en Pereira me dijo, pastor, es que mi hija quiere tatuarse, una muchacha de 20 y tantos años, de cuna cristiana. Ella quiere tatuarse y yo no estoy de acuerdo. Decían ellos, ¿qué hacemos? Porque pues ella no queremos como dañarle de golpe con nuestra actitud de un no, ser tan cortantes. ¿Qué hacemos? Ahí se la dejamos para que hable con usted. La muchacha me dijo, es que no quiero tatuarme. Y yo le dije, qué bueno que aprendieras a conocer a Dios. Cuando conocemos a Dios, aprendemos a amarlo. Y si lo amamos a Él, como Jesús es la palabra hecha carne, aprendemos a amar su palabra. Cuando amamos su palabra, su ley no es carga para nosotros, porque lo amo. Antes, para mí su ley es amor. ¿Por qué? Porque su ley me salva, me libra del pecado. Su ley para mí es salvación. Y ya no la miramos como ese tropiezo. ¿Por qué? Porque Él es amor. Yo aprendo a amarlo a Él. De esa manera amamos su ley. Nos despertamos a las 2, 3 de la mañana y como amamos su ley, su palabra, no me queda otra alternativa sino que ir a su palabra, aunque tenga sueño. Albeiro, ¿puedes subir un poquito el tono de voz? Ok. Si fuera tan amable. Entonces, amando nosotros su ley, su voluntad, es como aprendemos a conocer su amor tan grande por nosotros. Aprendemos a conocer su expresión de amor en la cruz por nosotros. Aprendemos a valorar lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Es que la humanidad un día va a ser juzgada por la indiferencia de lo que pasó en la cruz.
Lo que pasó en la cruz del Calvario es la expresión más grande de amor por nosotros, pero el hombre es indiferente, no le importa. No le ha importado a la gente ese regalo tan grande. Así como muchas veces a los hijos no les importa lo que los padres hacen por ellos. Ellos van creciendo y los padres se desgastan sus manos, su vida, todo su ser para que ellos crezcan. Y los hijos muchas veces no valoran eso. Uno puede ver un joven adolescente que está estrenando zapatos porque sus papás con sacrificio se los dieron y agarran a patadas las piedras y el otro día no tienen zapatos, porque no les importa. Asimismo, Dios dio a Jesús en la cruz del Calvario y a la gente no le ha importado. Y lo que Dios va a juzgar es la indiferencia. La indiferencia porque en la cruz del Calvario fue el regalo más grande a favor de la humanidad. Por eso aquí, Pablo, está desnudando la condición del hombre para que aprendamos que en realidad no podemos justificarnos por la palabra. La palabra nos deja al descubierto. Dice allí, estoy en el 15, ¿no? Sí. Veloces son sus pies para ir a derramar sangre, dejan ruina y miseria en sus caminos. ¿Quiénes? Los del corazón pervertido, los que no quieren reconocer la voluntad de Dios y no conocen la senda de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto, es decir, no tenga excusa. Le quede claro. Convicto es una persona que se le condena o se le aclara, usted es un delincuente, debe pagar. Entonces, por la palabra, una persona ya calla su boca y queda convicto delante de Dios. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley, cobramos conciencia del pecado. Lo que estamos hablando. Por la palabra, por la ley. Así aprendo más la palabra. Así aprendo más su ley. Dice aquí, en el 21, pero ahora, sin la maldición, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. O sea que no es porque obedezcamos la ley, es porque la amemos. Y dice, pero ahora sin la mediación de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Desde el principio, Dios ha hablado de este regalo de gracia. A través de los profetas, a través de las generaciones, siempre Dios ha manifestado la bendición de gracia. Pero pues ha costado trabajo, mire que Jesús vino a los suyos y los suyos no lo entendieron, no lo recibieron. Entonces, dice el 22, esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo. Entonces no es tanto porque nosotros seamos o nos queramos salvar por lo que hacemos por la ley, queramos justificar, es que yo soy obediente. Yo he hecho todo eso desde mi juventud, como le decía el joven rico. Es que yo todo eso lo he obedecido para justificarse. Pero no es, sencillamente ahora es por la fe en Jesucristo. Pero por esa fe en Jesucristo, como amamos a Jesús, amamos su palabra. Dice aquí,
Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Esa es la condición de la humanidad. Frente a la palabra, esa es la condición. Así quedamos todos desnudos. Todos han pecado, todos han fallado, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, separados de Dios. Pero, aquí viene la bendición. Por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. ¿Dónde? En la cruz. Lo conocemos en Efesios, cuando dice que por gracia somos salvados. El regalo de Dios por gracia. Él nos salvó por su gracia, mediante un regalo de fe. ¿Cómo es ese regalo de fe? Yo recuerdo que cuando predicaron, o yo conocí la palabra, conocí al Señor, yo me examinaba y decía, ¿por qué yo creí ese día esa palabra? Porque sin darme cuenta ya Dios había dado un regalo en mi corazón, había puesto fe para que creyera a ese mensaje de salvación. Entonces, mediante la fe prepara nuestro corazón. Él ya ha puesto ese regalo de fe en nuestro corazón, esa semilla para salvarme. El día que predicaron, creí. Y eso me tiene aquí. Por eso estamos todos aquí. Porque un día creímos gracias a ese regalo de fe. Dice allí, mediante la fe, no por obras, para que nadie se vaya a gloriar, sino por medio de la fe. Entonces, sigue diciendo allí, Dios lo ofreció como un sacrificio para obtener, vamos a concentrarnos aquí, dice, Dios lo ofreció como un sacrificio para obtener el perdón de pecados, el cual se recibe por la fe en su sangre. Así demostró su justicia, porque a causa de su presencia había pasado por alto los pecados pasados. Lo hizo para demostrar en el tiempo presente su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Dios da la herida y también la venda. Por la ley, ninguno es justificado. Pero Dios nos dio ese regalo de un Salvador. A veces uno puede ver o lo que se cumple allí, lo que hay en Romanos, que dice que Dios sometió a todos a desobediencia para luego tener misericordia de todos. ¿Cómo es eso? Dios en su misericordia nos dejó a la deriva, sumergidos en el pecado. No teníamos ninguna otra salida, pero no nos dábamos cuenta, estábamos justificándonos a nosotros mismos, teníamos muchas disculpas, pero aunque tuviéramos muchas disculpas, Dios en su misericordia no nos permitió que esas disculpas nos hicieran justos. Sencillamente que Él nos sometió a todos a la desobediencia, a la rebeldía, para luego manifestar ese amor en la cruz del Calvario a favor nuestro. Nosotros, cuando llegamos a la vida cristiana, nos damos cuenta de ese regalo tan grande de amor. En la medida en que vamos avanzando y caminando en el compañerismo de vida cristiana, en el compañerismo de pueblo, unos con otros, vamos dándonos cuenta del amor que Dios ha tenido, esa paciencia tan grande. Me esperó a mí, por ejemplo, me esperó 33 años en la desobediencia.
Pero la paciencia de Dios, la longanimidad de Dios, esa grandeza de ánimo para esperarme, esa es mi esperanza, que Él va a esperar a nuestros hijos también. Es la esperanza que yo tengo de que Él va a esperar a mis nietos también y mis nietos. Es la esperanza que yo tengo, que así como Él me esperó, esa grandeza de ánimo que Él tuvo, esa paciencia que Él tuvo fue la que me salvó. Yo digo, y Dios no se afana, Él no tiene afán, nosotros sí andamos de afán, preocupados, andamos al trote, queremos ver ya la salvación de nuestra familia, de nuestros seres queridos, de pronto no tanto la del amigo, del vecino, del compañero de trabajo, pero es igual, son los intereses de Dios y nosotros tenemos que dar testimonio a todos los que nos rodean, no solamente a nuestros hijos o nuestros nietos, a todos, porque a Dios le importa a todos. Todos están bajo la mirada de Dios, bajo los intereses de Dios para salvar. Entonces dice allí, en el 27 estoy, ¿no? ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál principio? ¿Por el de la obediencia de la ley? No, sino por el de la fe. Sin embargo, dice, como les decía ahora, dice el Señor Jesús en San Juan 14. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Miren la parte que les comparto. Yo le decía a esta muchacha, con toda seguridad, que eso está escrito en la ley de que no se tatúen. Y como eso es en la ley, el joven ahora quiere hacerlo. Y ¿se imagina usted la juventud cristiana queriéndolo hacer? No, es que como ya es en la ley, pues yo le decía a ella, si usted ama a Dios, ama esa palabra porque es para bien suyo. Es por su inseguridad, usted quiere acomodarse a los otros jóvenes para ganar simpatía con ellos, ¿o no? Si usted quiere acomodarse por ganar simpatía a los demás, eso es inseguridad suya. Aprenda a amar a Dios, a amar a su ley, que es por su bien. Un día vas a ver que eso no lo necesita hoy en vanidad. Todo eso es la vanidad del ser humano. Y un día nos vamos a avergonzar, ¿yo por qué hice esto? Yo no lo necesitaba. Qué ridículo el que yo hice. Pero Dios quiere salvarme de eso. Ese es el amor de Dios. Entonces aprendemos a amar su ley, pero ya no lo hago con carga, sino que lo hago porque lo amo. Lo amo su ley. Su ley para mí es salvación, es vida. Me trae paz. La obedezco con gozo, con alegría. No porque por ella sea salvo, sino vivo para Dios en santidad y ese es mi gozo. Lo alabo, lo amo, lo obedezco porque lo amo. Estudio su palabra porque lo amo y quiero conocerlo, conocer su voluntad día a día. Termino allí con esto. Porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. ¿Es acaso Dios solo Dios de los judíos? No. ¿No lo es también de los no judíos? Sí, también es Dios de los no judíos, pues no hay más que un solo Dios de todos. Él justificará por la fe a los que están circuncidados y mediante esa misma fe a los que no lo están. ¿Quiere decir que anulamos la ley con la fe? ¿Quiere decir que anulamos la ley? No, de ninguna manera. El Señor Jesucristo dice, yo no he venido para hacer que la ley no se cumpla. Él la cumplió por nosotros. Ese etiquete de obediencia es mío.
me pertenece. Él murió por mí. La muerte que a mí me tocaba, lo hizo Él. Y me entregó ese etiquete de apertura que yo tengo de gracia para estar con Él en la eternidad. ¿Dónde? En las bodas del Cordero. Nosotros, yo espero que esta reunión que tenemos hoy aquí progrese tanto que no solamente con ustedes, sino con muchos más, nos veamos en esa gran cena. Yo quiero estar con ustedes en esa gran cena, en las bodas del Cordero. ¿Por qué? Porque amamos su ley. No me preocupa que sea ley. Es cierto que no soy salvo por ella, sino que en Cristo yo obedecí la ley. En Cristo todos obedecimos la ley. La amo, la miro y me gozo en ella. Me gozo todos los días por esta palabra, porque esta palabra me salvó. Esta palabra me ha dado sanidad. ¿Sanidad de qué? De mi alma. Vivía amargado, emproblemado en el hogar, en angustia, con el amigo, con el vecino, con el prójimo. Yo con todos peleaba. Pero ahora, por su palabra, por su ley, tengo paz. Así que entonces los invito en esta mañana a que nos pongamos de pie. Y vamos a levantar nuestras manos, vamos a orar en un sentido, dándole gracias a Dios, porque Jesucristo es mi ley. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Padre bendito, te doy gracias por tu misericordia expresada en la cruz, Señor, porque tú llevaste todos nuestros pecados, toda esta desnudez que por tu palabra fue revelada en nuestras vidas. Señor, esta condición de vida nuestra fue llevada a la cruz. Gracias te quiero dar, o te damos, oh Dios, en esta mañana. Agradecidos contigo, Señor, porque tú en tu misericordia has desnudado nuestra alma, Señor, y también la has salvado. Padre bendito, gracias por tu sangre preciosa de tu Hijo en la cruz. Gracias, Señor, porque tu misericordia me ha salvado. En esta mañana te agradecemos, Señor, porque en fe seguimos estudiando tu palabra, Señor. Seguimos mirando que esta ley es vida para mí y es buena. Esta es miel para mi boca. Dice, oh Señor, como el salmista lo expresó, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Oh Dios, gracias porque tu palabra no me deja tropezar, oh Dios. Porque tu palabra es miel, oh Señor, para mi alma. Oh Dios, muchas gracias. Gracias. Por satisfacer, oh Señor, nuestro corazón en esta mañana. Gracias, Señor, por tu redención, oh Dios. Gracias, Señor, porque tú has querido siempre restaurar mi relación, la relación del hombre, de mi familia, de mis amigos, de mis vecinos, de mis colegas, contigo, Señor. Padre, dame gracia, dame sabiduría, oh Dios, para hablarle a todos aquellos que necesitan conocerte, Señor. Padre bendito, muchas gracias por tanto amor, por tanta misericordia. Muchas gracias, Dios. Amén. Gracias, Señor. Gracias.